Tenemos en línea a la compañera, la diputada nacional Ana María Gianni. Hola, ¿se escucha? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas les va? tardes, ¿cómo Espero que estás? ustedes me escuchen bien. Perfecto. Sí, te escuchamos muy bien, Yo fuerte. los escucho medio con eco, no sé si es porque estoy en la calle o qué. A ver, bueno, ahí se escucha mejor. Ahí los escucho bien. Bueno, Perfecto. bien. Bueno, primero, gracias por estos minutos. Sé que hoy tenés comisiones y sé lo que cuesta tener 10 minutos en este país que no da respiro, ¿no? No, bueno, pero siempre es bueno charlar con los vecinos y las vecinas y los compañeros y compañeras. Así que bueno, aún en el medio de la calle estoy, acá en Buenos Aires, pero nos hacemos un lugar para charlar. No estarás en zona de riesgo, ¿no? Donde te puedan llegar a Es que tirar acá gas. todo es zona de riesgo, así que bueno, nada. Guarda con los palos por ahí. Yo soy en ese sentido medio paisana todavía del interior, entonces confío que la gente es buena. Ana, veníamos mencionando recortes en ciencia y tecnología, hay marchas hoy, otras marchas mañana, recortes en el Garrahan, en discapacidad. Sin embargo, parece no moverle el amperímetro al gobierno. ¿Qué está pasando con esta sociedad adormecida? Mira, la verdad que desde el 10 de diciembre del 2023, ¿no? Que empezamos a tener los primeros gestos de este presidente de la Nación, ¿Mm? que se acuerdan ustedes, que vino, asumió en el Congreso y inmediatamente nos dio la espalda. Sí. Y le habló a una plaza que estaba vacía, de contenidos realmente muy preocupantes que después a lo largo de este tiempo los ha ido implementando, ¿no? ¿Mm? Y la gente en la particular te escribe muy angustiada, muy preocupada, pero bueno, cuesta también mucho, ¿no? Que ante esta guerra de trolls permanentes que tenés, que la gente también pueda manifestar su opinión y pueda hacerlo abiertamente. Hoy, mira, justo teníamos reunión con rectores de la universidad pública ¿Mm? y lo señalábamos como de los pocos, si querés, eventos populares donde la comunidad y la gente salió a la calle para Sí. defender a la universidad pública. ¿Mm? Pero después cuando todos los miércoles cagan a palo a los abuelos, siempre es el mismo entorno, ¿no? El que los acompaña, el que los protege. Eh, Realmente es muy difícil entender cómo llegar a que la gente pueda manifestar eso que te dice por privado, en lo particular, y lo pueda plasmar también en la calle o en el voto, ¿no? Porque también lo ves en las últimas elecciones, que si bien han sido elecciones provinciales, Sí, el para ausentismo. definir claro, el desinterés que han instalado en la política, ¿no? Y esto de señalarnos como casta desde la campaña hasta ahora, y el descrédito que tienen de la política, pero después Sí. lo curioso es que recurren a los políticos para que le demos soluciones frente a una realidad que los está realmente ninguneando y los está victimizando. Claro. Entonces, yo creo que esta pregunta que me haces es la que me vengo haciendo hace unos meses Claro. y estoy tratando de encontrar la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? Sí. ¿O quiénes somos los que estamos equivocados? Porque por ahí nosotros estamos equivocados y la gente cree y confía que esto es lo que hay que hacer y que el proyecto de vida que tienen para nuestro país. Pero vuelvo a decirte, después la gran contradicción es cuando nos llaman porque un familiar es discapacitado, porque es un abuelo o una abuela del PAMI y no le alcanza para comprar los remedios, que antes los tenía gratis o los tenía por ahí con una bonificación muy superior de la que hoy no existe, Sí. o te llaman porque las escuelas no funcionan o porque los docentes no les alcanza la plata. Y bueno, todo esto es parte de una desfinanciación y de una motosierra severa que seguramente muchos han votado ¿Mm? y ahora supuestamente algunos descreen de que esta sea la solución, pero sin embargo, bueno, siguen acompañando y apoyando la figura presidencial. Tal cual, tal cual. Sí, la respuesta la buscamos todos y todas, todos los días, compañera. Bueno, Cristina habló, ¿no?, de Yo- una nueva militancia política para atraer a ese ausentismo o a ese descontento. No solo el ausentismo, sino, a ver, de qué forma también nosotros nos tenemos que repensar en esta bipolaridad, ¿no?, que ha implementado el presidente Milei en cuanto
a las relaciones humanas, pero también hasta en el ejercicio de la política, ¿no? Y de la militancia. Sí, Vos fíjate que lo que han instalado es ellos o nosotros, ¿no? claro. Y todo el tiempo contra el kirchnerismo. Bueno, acá estamos hablando de un peronismo que nos engloba a muchos y a muchas, y que tenemos que abrazarnos entre muchas y a muchas para salir de esta encrucijada donde nos ha metido, y que por ahí mucha gente se cree que es eso, ¿no? El hecho de gobernar. Es pelearse con el kirchnerismo, es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner, y realmente no están gobernando y no están llevando adelante ningún proyecto de acción política. Entonces nosotros tenemos que levantar como peronistas esa bandera y poder mostrarle a la gente que es, bueno, el gobierno de Milei con estas antipolíticas, o el resto de los ciudadanos y ciudadanas que pensamos que la democracia y la política es otra cosa, ¿no? Y que no hace que la gente lo viva con tanta angustia. Y no solamente porque no llegue a fin de mes, porque el bolsillo llora, digamos, y sangra, sino porque también hay un montón de derechos que se han venido perdiendo y que se siguen perdiendo permanentemente, ¿viste? Yo el otro día decía, a este gobierno milita y gobierna a través del Boletín Oficial de la Nación, ahí nos enteramos todo lo que pasa, porque ni siquiera te anticipan jugadas, es todo por decreto, no te traen esos proyectos para debatirlos como leyes en el Congreso, no tenemos la opinión de la gente, la participación ciudadana, estamos como en un estado de sitio donde se gobierna por decreto, y bueno, este presidente cree que, como lo dijo abiertamente, que aquel que, bueno, que sí tiene faltas hoy, que le faltan los medicamentos, le falta la atención, no que tiene atención en discapacidad, y bueno, si no se muere es porque sobrevivió. Claro. Entonces tan mal no la está pasando. Sí. Es muy cruel, realmente es muy cruel todo. Sí, ha dicho, tienen derecho a morirse de hambre también, o sea, no, de ellos no podemos esperar nada. Y dijiste, bueno, claro, el único eslogan de Adorni fue terminar con el kirchnerismo en Capital. De ellos no esperamos nada, obviamente. Quieren jubilar a Cristina, quieren proscribir a Cristina. Ahora lo que noto es el cuestionamiento para jubilar a Cristina de muchos compañeros y compañeras, de muchos dirigentes nuestros también, ¿no? Eso es lo llamativo. Mira, yo te puedo decir primero que mi conductora es Cristina. Sí. Y soy peronista. Y siento la necesidad de tener que ir a buscar a los compañeros y compañeras peronistas. Quizás en algún momento se enojaron, quizás fueron también destratados. Hay que escucharnos, ¿no? Entre todos y todas, porque creo que cada uno debe tener un motivo por el cual en algún momento se alejó de un paraguas que para nosotros es la doctrina peronista. Y ayer puedo contarte que soy parte del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Sí. Y una reunión que tuvimos en el Consejo en el marco también de hacer este análisis electoral, ¿no? De lo que estamos viviendo en el país y estas elecciones provinciales, cómo nos tienen que posicionar perdón, pero estoy muy mal de la voz, sí, para las legislativas nacionales en octubre, porque es importante que llenemos con mayoría de nuestro color político, de nuestro proyecto político, porque necesitamos oponernos a la política de Milei, a ver si lo entendemos, ¿no? Entonces lo que le tenemos que plantear a la gente no es esto, si Cristina sí, Cristina no, kirchnerismo sí, peronismo absoluto, puro, ortodoxo, no, a ver, es los que estamos en contra de Milei. Digo, acá nos tenemos que unir y pensar que el enemigo lo tenemos enfrente, que es el presidente de la nación, que es el que le hace daño a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Y nosotros, como representantes de ellos, del pueblo, en el Congreso de la Nación, lo que mínimo que tenemos que hacer es expresar, ¿no?, lo que le está pasando a la gente. En ese sentido, tenemos que ser nuevamente una opción el peronismo, ser una opción del peronismo para estas elecciones legislativas, para enfrentarnos a las políticas de Milei, que ningunea a los poderes del Estado, que ningunea a la democracia, que ningunea al pueblo, y sobre todo reconstruirnos nosotros de puertas para adentro. Y en ese reconstruir, a su vez, buscar las estrategias que evidentemente nos tenemos que ayornar para llevar adelante nuestra militancia y el volver a enamorar, ¿no?, de la política. Buenas tardes, compañera. Fernando te habla. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes. A veces entre los compañeros sentimos que cuando gobierna la derecha, o este cruel que tenemos en el gobierno, hacen las cosas sin pedir permiso.
Y nosotros siempre tuvimos que pedir permiso. Vos me dirás que hay que ser democrático, pero vos no crees que hay cosas que no tendríamos que haber pedido permiso. Sí, coincido con vos en que, bueno, vos decías esto, ¿no? Como que ellos gobiernan y nos enteramos por el boletín oficial, como te decía yo hace un rato, Claro. ¿no? Y no hay búsqueda de consenso, ni de debate, ni de construcción. Quizás nosotros somos el polo opuesto, el tratar de consensuar, Ah, de debatir, de llegar a una idea común, y después cuando nos dimos vuelta nos pasaron por arriba. seguro. O te aparece un Quizás, juez y te clava una cautelar. son las, a ver, son los planteos que nos venimos haciendo nosotros, ¿no? Al menos desde el bloque de diputados de la Nación, donde somos 98 y muchas veces nos cuesta lograr instalar nuestros dictámenes de mayoría y lograr ganar las votaciones, porque ellos tienen otra forma de hacer política, que es destruyendo todo lo que es credibilidad y comprando votos, porque hay que decirlo, Fernando, Sí, a ver, sí, es, más vale. es lo que hacen. Sí, sí. Entonces sí. la convicción política no existe para ellos, la ideología política no existe, lo único que les interesa es destruir al kirchnerismo, que te lo dicen permanentemente, y en esa voluntad, bueno, van arrastrando a los que son comprables, y evidentemente son varios, porque si no, nosotros tendríamos otra posición como bloque mayoritario en la Cámara de Diputados. Pero no obstante esto, me parece que, si bien debemos repensar nuestras estrategias, creo que también nosotros somos fieles a nuestros ideales, ¿no? Y somos fieles también a lo que la gente nos pide, que para nosotros el Parlamento es el lugar donde vamos a debatir, no vamos a imponer, no vamos a callar ni a ningunear. Entonces quizás en eso sí somos muy distintos, y bueno, quizás también en otros momentos tenemos que hacer sentir nuestra voz un poquito más alto de lo que lo hacemos. Seguro, seguro. ¿Qué tal? Horacio te habla, compañera. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, te saco un poco de lo nacional para llevarte a tus pagos. Algo que me interesa mucho porque tengo un gran sentimiento por Santa Cruz. Tengo un nieto calafatense. Ay, me muero, ¿quién es tu nieto? Mi nieto se llama Lisandro. Va, si se puede Sí, decir al aire, claro, perdón. sí, por supuesto. Lisandro Ciaralo. Mi hijo Mira. hace 18 años aproximadamente que vive allá, se han cruzado con vos en distintas oportunidades. Tengo grandes amigos, Guido Bonelli, que seguramente los conocés, Marco López no. y obviamente el intendente, ¿no? Belloni. Grandes periodistas. Grandes periodistas, sí. Me preocupa, como te acabo de decir, abuelo que soy, esto que ha pasado en las guardias pediátricas del hospital. Si estás un poquito al tanto, estoy seguro que sí. Porque... Sí, Horacio. Mira, yo el otro día hablaba bueno, vos conocés el pago, ¿no? Sí, y sabés claro. que en el pago nos conocemos todos. Exactamente. Entonces yo no puedo hablar de las pediatras, los pediatras en general, porque para mí los pediatras y los pediatras de mi hospital tienen nombre y apellido. Fueron los pediatras de mis hijos, ¿entendés? Y otros que han venido después, entonces no puedo más que ser empática y acompañar, porque además el servicio de salud de nuestra comunidad, de nuestra provincia, que hoy nos duele. Yo el otro día lo dije y me quedó como un eslogan, ¿no? La salud que nos duele, lamentablemente, y que son también las políticas que está llevando este gobierno nacional. Para contarle allí a la mesa y a aquellos que nos están escuchando, nuestro hospital SAMI, que es un hospital de alta complejidad en el Calafate, es un gobierno tripartito del gobierno nacional, el gobierno provincial y el municipal. Pero el gobierno nacional es el que tiene la gran mayoría, ¿no? Por la financiación de su presupuesto, entonces tiene mayoría de decisión en ese gobierno. Y bueno, lo que están haciendo es esto, ¿no? Implementar la salud que no quiere mi ley. Claro. Y lo mismo hoy hablábamos del Garraham y todas las expresiones que tuvieron, y mañana tengo entendido que se va a llevar adelante un paro Sí. masivo también en el Garraham, un hospital de referencia para todos nosotros, porque también nuestros pibes, cuando no tienen la salud solucionada en Santa Cruz, son derivados al Garraham. Claro. Y todos necesitamos que el sistema de salud funcione. Entonces, cuando vos corres por derecha o por izquierda y querés que los pediatras sientan que no son valorados en su trabajo, que no son reconocidos,
que deben cumplir las guardias, pero las guardias no son pagas para ellos porque lo ha decidido un consejo de administración, cuando la gente, las cuidadoras de salud mental, que son los que están acompañando a nuestros pacientes de salud mental, cuando la salud mental a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. Se ha desarticulado la ley y hoy es necesario volver a insistir con ella, bueno, son expulsadas del hospital y se les dice que su trabajo debe ser de la puerta para afuera. Entonces, ahí nos debemos que preguntar todos qué idea de salud maneja esta gente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que están buscando cuando los pediatras les están planteando que hay que hacer campañas preventivas de salud, donde los chicos no están siendo llevados por su familia a los controles médicos como corresponde, donde la escuela también dejó de obligar a que vos puedas presentar el apto físico que por lo menos te obligaba que una vez al año llevaras a tus hijos al médico para poderte presentarlo. Entonces también mi gobierno provincial no está exigiendo eso, por lo tanto, bueno, se van haciendo complicidades en un sistema de salud que se está volviendo lamentablemente muy doloroso y muy difícil de sostener. Hoy hay como un impasse, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo. Nosotros estamos acompañando aún a la distancia, yo estoy volviendo si Dios quiere mañana y hoy estuve en contacto con una de ellas, de las pediatras, y bueno, parece que el Consejo de Administración dio lugar a algunos de sus pedidos, pero bueno, vamos a ver, ¿no? En la cancha se ven los pingos y para nosotros no es nada diferente a lo que vivimos entre el 2015 y el 2018-19, cuando Macri nos mandó a intervenir directamente en el hospital, claro, ¿no? Y donde no teníamos insumos, no teníamos presupuesto y no se le pagaba los sueldos en tiempo y forma a los médicos y al personal no médico. Entonces, ya esa historia la vivimos, por eso tenemos mucho temor a que la historia se vuelva a repetir y sobre todo porque los profesionales se están yendo no solo del Hospital Samil, sino de la provincia de Santa Cruz. Claro, eso lamentablemente está pasando a nivel nacional, ¿no? Y Santa Cruz, y en este caso estamos hablando del hospital, aquí en el 2015 nació mi nieto, lo conocí y la verdad que era un maravilloso ese hospital. Y ver que lo están destruyendo de a poquito esto, porque claramente no hay política de salud, ya que Milei, cuando hacía ese famoso pizarrón afuera, ¿te acordás? También estaba afuera la salud, entre otras cosas. Después otro tema que me preocupa mucho es el tema de los guardaparques, que se está dando también ahí en Santa Cruz, accidentes en el Chaltén, porque no están. Bueno, hoy tuvimos, y perdón que le voy a decir, la grata noticia de que renunció el presidente de Parques Nacionales. Exactamente. Cristian Larsen. Sí. Cristian Larsen, un ser siniestro para las políticas ambientales de nuestro país, para la protección y el disfrute que implican los parques nacionales y las áreas protegidas. Un ser que buscó desregular con cualquier tipo de excusa de hacer libertinaje dentro de los parques nacionales, donde inclusive corrió la figura del guía como aquel que es el que acompaña al grupo, al turista, y que le permite interpretar la flora, la fauna, el paisaje, la historia y conservar y cuidar el lugar que se visita, ¿no? Sí. Y que sea auxiliar de los guardaparques. Claro. Entonces hoy tenemos guardaparques que están siendo amenazados y asustados por un régimen dictatorial que establecieron, donde crearon también resoluciones para desregular todos los servicios turísticos dentro de un parque, pero que hoy esas resoluciones no las pudieron implementar y tuvieron que prorrogar la vigencia de las viejas resoluciones, reglamentos de los prestadores de servicios de parques. Entonces reculan en chancletas y además hoy se quedaron acéfalos, ¿no? Hoy renunció el presidente de Parques Nacionales, que fue el que llevó adelante estas políticas y estas decisiones a lo largo de este año y medio. Bueno, nosotros estamos buscando todo lo contrario, ¿no? Presentamos proyectos de ley para tener una ley nacional de guías de turismo que contemple no solo los parques nacionales, sino también todos los ámbitos interjurisdiccionales en nuestro país. Sí. También buscamos justamente reglamentar todo lo que ellos destruyen, nosotros tratamos de componerlo, ¿no? Y inclusive han por decreto modificado la Ley Nacional de Turismo, derogando una gran cantidad de artículos que a mí me llevó a preguntarle a Scioli cuál era su función, porque cuando le sacan cada vez más tareas
y menos funciones, ¿no? Y derogan una ley que este año cumplió 20 años de ser promulgada y que fue producto del trabajo de los funcionarios estatales, pero con el apoyo incondicional del prestador de servicio, del privado. Entonces, cuando vos te desregulan y te sacan un marco normativo, bueno, es muy difícil, ¿no? También controlar, porque el guardaparque hoy quiere establecer una sanción o una acción correctiva sobre algo que están haciendo en la injerencia o en el área de un parque nacional y no tiene el respaldo de una normativa que lo avale, ¿se entiende? Sí. Entonces es muy, muy difícil, pero bueno, gracias a Dios nosotros vivimos en lugares donde la gente tiene mucha conciencia social y ambiental, sabemos que tenemos que cuidar nuestro recurso natural y por eso todos nos convertimos en guardianes, ¿no? Del medio ambiente y de nuestro lugar. Y ayudamos a los guardaparques aún en el sentido de las veces que a ellos les dan directivas distintas a las que todos sabemos que son las que hay que cumplir. Sí, clarísimo, Ana. Para ir finalizando, me gustaría llevarte a un proyecto de ley que nos importa mucho a los costeros, acá en San Bernardo, Lucila del Mar, todo el partido de la costa, que es este proyecto de ley que propone modificar el régimen de feriados nacionales. La verdad que estamos esperándolo mucho porque la temporada ha sido muy mala, los servicios muy caros acá en la costa y con este presidente vamos camino a ser un pueblo fantasma, te imaginarás. Sí, realmente, primero un saludo a todo el partido de la costa y a todos los que nos escuchan. Mi niñez y adolescencia transcurrió en las playas de Mar de Ajó y San Bernardo. Vamos con Mar de Ajó. Y mis viejos y mis nonos tuvieron negocios en San Bernardo hasta que, bueno, yo era ya una adulta. Sí, y trabajábamos todas las temporadas y sé lo que es el trabajo de temporada, lo que implica para el trabajador gastronómico, hotelero, tal cual, para los que invierten, ¿no? Y abren un local con mucho sacrificio y buscando tener una rentabilidad. Y bueno, y esto me tocó ahora vivirlo, ¿no? Vivo en el Calafate, donde es una actividad netamente la turística, la única actividad económica que tenemos también, entonces tenemos mucha similitud. Sí, totalmente, con el resto de los destinos turísticos. Y bueno, esta gente es tan cráneo que, perdón que se lo diga así, ¿no? Sí, pero no, sí. ustedes saben que la ley de feriados nacionales fue modificada en el gobierno de Macri. O sea, distinto al régimen que veníamos teniendo en los gobiernos de Cristina Fernández Tal de cual. Kirchner, que era mucho más ampliada, donde se crearon los feriados puentes con fines turísticos, los feriados trasladables y tal. Bueno, Macri hizo una restricción, una cantidad menor de esos feriados, y este cráneo del presidente Milei a los feriados esos trasladables o puentes turísticos los convirtió en días no laborables, que no es lo mismo que un feriado. Exacto. Todos sabemos que no es lo mismo, porque el feriado uno lo planifica y lo queda determinado por ley, digamos, ya en noviembre, diciembre del año anterior, ¿no? Desde el que va a transcurrir, y van a tener vigencia. Y un día no laborable depende de la voluntad del empleador. Exacto. Que te determine si ese día se va a trabajar o no se va a trabajar. Entonces vos, bien mal, podés proyectar unas vacaciones de un fin de semana largo sin saber si te va a tocar laborar o trabajar o no. Y además son tan cráneos que además esos pocos días que han establecido como días no laborables los establecieron a lo largo de la primera parte del año. Entonces hemos vivido desde carnaval hasta ahora, no sé, el 1 y 2 de mayo, por decirte, si ustedes se fijan, hubo momentos que cada 15 días teníamos un fin de semana largo. Sí, sí. Y en la segunda parte del año tenemos en agosto, tenemos en noviembre, no tenemos en octubre nuestro feriado trasladable histórico, donde la costa fue la primera en sublevarse. Sí. Y yo digo, como siempre, uno no es profeta en su tierra, pero me han llamado y me han pedido ayuda. Y bueno, es así que nosotros presentamos primeramente un proyecto de resolución pidiéndole al Ejecutivo que determine un feriado con fines turísticos en el mes de octubre, cercano a la fecha del 12 de octubre, que es el Día de la Diversidad Cultural, que para justamente los costeros, pero también para una gran cantidad de destinos turísticos, es un fin de semana que suele haber una movida importante cuando la gente puede viajar, obviamente, ¿no? Sí. Hoy también la caída del turismo interno se debe a que la gran mayoría no cuenta con los recursos como para viajar, pero sí quizás
lo puede hacer en el transcurso de 2-3 días, entonces un fin de semana largo es una muy buena excusa para incentivar el turismo interno. Tal cual. Y no estar festejando como festeja Milei los más de 6 millones de turistas que en el mes de abril salieron al exterior de Argentina, ¿no? Que nadie lo critica, pero el turismo interno la ve pasar, mientras tanto la gente importa servicios turísticos al exterior en vez de nosotros traer exportación de extranjeros que vengan a visitarnos, y ahí la balanza turística es donde detona. Tal cual. Así que bueno, no solo hemos presentado ese proyecto de resolución pidiendo por este feriado puntual de octubre, sino también buscamos modificar la ley de feriados nacionales, volviendo a establecer los feriados puentes con fines turísticos, esos feriados trasladables que sean evaluados y que puedan ser determinados a lo largo del año, para, bueno, incentivar obviamente una actividad turística que está en gran caída y que están poniendo en jaque la vida de nuestros municipios, ¿no? De nuestros destinos turísticos y nuestras comunidades que vivimos en torno a esta tan noble actividad. Sí. Así que bueno, humildemente, como decimos nosotros en nuestro bloque, desde la Comisión de Turismo, los que somos integrantes, parece que nos toca a nosotros definir las políticas turísticas cuando hay un secretario de Turismo, Ambiente y Deporte que no tiene funciones, no tiene decisión y que parece que no le estaría importando lo que les está pasando a los destinos turísticos, si bien algunos de nuestros ministros y secretarios de turismo provinciales se animan y lo plantean en las reuniones del Consejo Federal, y tenemos la valentía de muchos intendentes, la mayoría de ellos allí bonaerenses y costeros, que se pusieron al hombro esta lucha, y bueno, donde todos nosotros, ¿no? Desde lo legislativo, el intendente de los destinos turísticos que necesitan trabajar porque su comunidad necesita vivir en torno a esta actividad, bueno, vamos a seguir esta lucha hasta lograr que alguien nos escuche. Muy clarito, muy clarito. Gracias, Ana, la verdad, por tu tiempo. Gracias por este proyecto de ley, en nombre de todos los costeros, que nos vienen muy bien. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos de tenerte acá en comunicación. Y un abrazo Por grande favor. para vos, compañera, y hacéselo llegar de toda la costa a la compañera Cristina. Sí. Bueno, cómo no, será un gusto, y bueno, ahí Horacio te veremos en Calafate, avisa cuando estás por allá. ¿Cómo no? Y nos encontramos, y si no, en algún momento ya le he prometido a los compañeros que vamos a hacer un paseíto por la costa que Bueno. es tan linda y que tanto ha crecido también en todo este tiempo, ¿no? Entonces por eso necesitamos trabajo. Obviamente estás invitada para cuando gustes Al partido de la partido costa, de la sí, sí. costa. Exacto. Y cada Bueno, vez que voy al muchas Calafate gracias. me doy una vueltita por el municipio. Es un lugar que tengo un gran sentimiento. Imagínate, tengo un hijo y un nieto calafatense. Y es un Es lugar, así. y amigos, ¿no? Porque es un lugar maravilloso el Calafate. Como toda la Bueno, Argentina. gracias. Abrazo, Gracias a vos compañera. por todo. Les mando un cariño, muchas Un gracias gran por este abrazo. contacto. Abrazo. Hasta luego.